¿Qué tal, familia de amigos? Hoy nos llega un mensaje bien interesante, a la medida de tu fe. Un mensaje bien importante, el cual hemos meditado mucho sobre esta semana. Esperemos que sea de mucha bendición para todos nosotros. Bueno, vamos a ir al texto de Hebreos capítulo 11, versículo 1. Y en Hebreos capítulo 11 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Bueno, primero es importante saber qué es la fe. La fe es la certeza. Acá nos está diciendo el significado de lo que se espera, o sea, que no lo tenemos en el momento, porque no, si lo viéramos ya no sería fe. La fe es algo que no estamos viendo, ¿cierto? Porque por eso dice, es la convicción de lo que no se ve. Pero si ya Dios nos lo dijo, si ya es una promesa que Dios nos puso en nuestro corazón, ya debemos de creerlo por fe, porque es la fe la que mueve montañas. Y en el versículo 7 del mismo Hebreos dice: por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa para que se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Acá vemos un hombre de fe que Dios le habló de hacer un arca y de pronto hasta lo tildarían de loco, y él les decía: va a haber un diluvio, nadie le creyó, todo el mundo estaba en sus afanes, pero él es obediente a Dios, por fe obedeció y fue el que se salvó, porque todo el mundo se condenó. Entonces acá vemos una fe en la palabra de Dios. Desde el principio hasta el fin se habla mucho de la fe, empezando desde el Antiguo Testamento, con muchos hombres de Dios como Moisés, como Abraham, que tenían una fe tan grande que fueron ejemplos para nosotros. Por ejemplo, vamos a ver acá en el versículo 17, dice que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, el que había recibido las promesas, y lo ofrecía a su único hijo, porque él igual obedecía a Dios. Dios le había dado una promesa que en su hijo Isaac iba a llegar una descendencia muy grande, pero Dios se lo pidió y él no le importó, fue probada su fe, porque la fe Dios la prueba para que aumente, para que nuestra fe vaya creciendo, ¿cierto? Entonces, en el versículo de Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7, dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Acá vemos que la fe empieza de pronto siendo pequeña, pero Dios la prueba para que cada día sea más grande y que llegue a ser preciosa como el oro. Entonces, muchas veces vemos a personas que están siendo probadas en su fe, aún nosotros hemos sido probados en la fe, pero ahí es cuando de pronto nosotros decimos: ay, es que me falta fe, pero en ese momento es que debemos decirle: Señor, auméntame la fe, pedirle a Dios ese don de fe, porque es un don, es un fruto del Espíritu, para creer a lo que Dios nos dijo, aunque en el momento no lo veamos, aunque todo se vea oscuro, debemos de creer a lo que la palabra que Dios nos da. Entonces, es hermoso y es muy importante tener esa fe. Esa es la base del cristiano, de la persona que conoce de Dios, porque la fe debe estar basada primeramente en Dios, porque mucha gente puede creer, pero hay que ver en qué tienen puesta su fe. La fe debe estar primeramente puesta en Dios, que es el que lo puede, que puede hacer todo, el que es dueño de todo, ¿cierto? Entonces, acá vemos hombres de Dios que fueron testimonio en su fe. Para terminar y que continuemos aquí ya con el tema, vamos a ir al versículo 33 y 34 de Hebreos. Volvemos a Hebreos 11 y dice así: que por fe muchos hombres conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Bueno, muchos hombres de Dios fueron testimonio en su fe y Dios les dio la victoria. Podemos poner, por ejemplo, acá me pone Dios a David. David fue un hombre de conquista, fue un hombre de fe, un hombre que sabía en quién había creído, no tenía temor, y tanto que por eso alcanzó tantas victorias, tantas batallas,
veía el poder de Dios manifestado cuando iba a las guerras y Dios siempre avergonzaba a sus enemigos, Dios siempre le daba esas promesas, se las cumplía y él era obediente y él le creía a Dios desde el principio, desde pequeño, aun cuando venció a Goliat, que todos tuvieron temor, él tuvo esa fe de creer en el Dios viviente y se fue y Dios le dio la victoria sobre Goliat. Y muchas veces a nosotros también Dios nos dice, pelea, cree, pelea la buena batalla de la fe, créele a Dios, créele, porque esa es la victoria está en la fe. ¿Tú qué crees, mi amor? Sí, claro, evidentemente miramos también como ya en el Nuevo Testamento, eh, este, Jesús por fe fue que lo recibieron los apóstoles. En este caso recuerden cuando Jesús le preguntó a Pedro, ¿y tú quién crees que soy yo? Y él le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y así por fe Jesús dijo, harán grandes milagros cuando vayan y prediquen cosas mayores que estas. Entonces, el tema de hoy viene muy acorde a lo que es la fe interior de nosotros, en qué creemos, si creemos en Jesús, si creemos en las obras que Jesús hace en nuestras vidas, porque la gente puede tener fe en cualquier artículo, en cualquier cosa, en cualquier Dios es hecho por manos y de barro o inventados, en fin. Ese tipo de fe no es la que demanda Dios. Recuerde que cuando Jesús le preguntó a Pedro eso, Jesús le dijo a él, porque no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino el Espíritu. Ahí nos dimos cuenta en qué es que nosotros debemos depositar la fe, y es definitivamente en la obra libertadora que vino a hacer Jesucristo por nosotros. Entonces, amigo que me escuchas, si hoy Dios llega un mensaje a tu vida de fe, di como dijo el ciego, creo, y de inmediato fue sano. O como le ocurrió al paralítico que aún por el techo lo entraron y cuando llegó ante Jesús ya prácticamente se sabía de esa sanidad. Algo muy bonito porque no solo él tuvo fe, sino también los amigos de él para poder llegar hasta allá, hasta donde Jesús en medio de esa multitud. Entonces, esto es a la medida de nuestra fe. Pidámosle a Dios que aumente esa medida de nuestra fe y que si ha de ser probada nuestra fe, que podamos también pasar estas pruebas y cada día obtener mucho más bendiciones. Amén. Bueno, ya para terminar, creo que Dios también nos dice, cuando estuvo acá Jesús en la tierra, nos dijo que en mi nombre echaríamos fuera demonios, sanaríamos enfermos. O sea, Dios nos revistió de su poder y que acá quedó el Espíritu Santo para eso, para seguir haciendo su obra a través de su iglesia, de sus hijos. Que nosotros que somos hijos, portadores de la palabra de Dios, debemos de tener esa fe para poder obedecer, orar por el enfermo, si Dios nos quiere usar en liberación, o predicando, o dándole la mano a alguien que lo necesita. Eso es fe, Fe es movernos creyéndole a Dios a lo que Dios nos está diciendo. Lo creemos por fe, aunque no lo veamos, pero vamos a empezar a actuar en fe que Dios se encarga de lo imposible, nosotros hacemos lo posible y Dios se encargará de lo imposible. Amén. Así es que, hermanos, si quieres que hoy pase algo interesante en tu vida, empieza a practicar este mensaje, que Dios nos ayude para poder tener ese entendimiento de la fe. Recuerde, la fe es por el oír, y si escuchas la palabra de Dios, esa fe viene a ti, te llena, y hoy pueden ocurrir muchos milagros, y no solo milagros, sino bendiciones en nuestras vidas. Señor, aumentanos la fe. Que Dios los bendiga, y bueno, hasta una próxima mensaje. Juntos tú y yo podemos vencer, si en el poder de Dios sabemos creer. Todo lo malo Él lo borrará, todo pecado Él lo quitará. Si tienes fe, grandes montañas tú
moverás. Si fuera tu fe como un grano de mostaza, el enemigo a tus pies vendrá a caer.